¿Qué tal, apreciados amigos? ¿Cómo les va? Hoy quiero hablarles de una preocupación que tengo, ya que estoy viendo la gran desinformación que hay, que está circulando en las redes e incluso a través de los medios alternativos y de personas muy bien intencionadas acerca de lo que es la serpiente y de lo que son los reptilianos y todo ese tipo de conceptos. Noto con preocupación cómo varios colegas denominan inclusive al Kundalini como una cuestión de reptilianos, y piensan que la serpiente es mala, que es demoníaca, que es una cuestión perversa, que lo único que quiere es esclavizar a la humanidad, ¿no? ¿Han oído ustedes? Hoy en día se habla mucho de reptilianos y de granja humana, y conceptos de Anunnakis, fundados en investigaciones, algunas desinformaciones, como el caso de Sitchin, que mezcló hallazgos auténticos de escritos sumerios con invenciones propias de su mente. Pero luego siguieron otras personas hablando y ampliando más el tema. Ahora ya hay dracos, reptilianos y mezclado con extraterrestres, y con todo ese tipo de, digamos, de mezcla tan exótica, por cierto, en la cual el ser humano parecería como haber sido creado por entidades extraterrestres que manipularon nuestra genética solo para dominarnos, y que, digamos, son estos reptilianos que después se han mezclado con nosotros y que son quienes dominan en la élite financiera y todo aquello. Bueno, lo que queremos nosotros es, en este corto video, es separar en lo posible la paja del trigo y ver qué cosa es cada cosa, ¿sí? Lo primero que quiero que ustedes analicen es que la sabiduría de la serpiente por algo está presente en todas las culturas, en absolutamente todas las culturas, desde el cristianismo con la serpiente tentadora del Edén y la serpiente que curaba a los israelitas en el desierto, la serpiente que ascendía a Moisés por la vara, ¿sí? Hasta la India, ¿verdad?, con su serpiente Kundalini, pasando por el budismo chino con la serpiente que cubre a Buda cuando él se llega a la iluminación. Si vamos a Mesoamérica, o vamos a las culturas incaicas, o vamos a las culturas aztecas, toltecas, siempre está la serpiente emplumada, etcétera, etcétera. En Egipto lo mismo, vemos a los egipcios con una serpiente saliendo por aquí, ¿verdad? O varias serpientes. Entonces, empecemos por analizar ese punto. ¿Qué es la serpiente? Bueno, es una energía que el ser humano posee en el coxis. Los hindúes hacen la referencia exacta, que está en el chakra Muladhara, en la base del hueso coxígeo, muy cerquita de los órganos creadores. Y esa serpiente está en estado latente. Esto quiere decir que está como dormida, ¿sí? Pero que mediante ciertas prácticas que ellos describen muy bien en su Tantra Yoga, esta serpiente puede comenzar a levantarse. Luego también entre los hindúes hay desinformadores o gente que no ha comprendido a fondo el tema y piensa que de repente el Kundalini se levanta, que después cae nuevamente, y que como que fue una cosa como momentánea. No, señor, el Kundalini se va levantando lentamente conforme la persona va desarrollando sus méritos y va practicando la transmutación sexual que hemos explicado en otros videos, mediante la cual se produce la inducción eléctrica entre las fuerzas negativas y positivas, o masculinas y femeninas, que cada ser humano tiene en su interior, en sus gónadas, y a través de esa inducción eléctrica esos campos se van acercando hasta que en algún momento despierta la serpiente ígnea de los mágicos poderes, como la llaman en la India, y comienza a ascender por la columna. No tiene nada de malo esa serpiente, al revés, nos va divinizando, nos va primero humanizando y después divinizando. Esa serpiente tiene que ascender vértebra
por vértebra. Entonces, mientras lo hace, va ahuyentando las tinieblas que tenemos nosotros en nuestras propias cámaras, que son las 33 vértebras de la columna dorsal. Entonces algunos ahora entenderán por qué Cristo supuestamente muere y resucita a los 33 años. Eso tiene que ver con esoterismo. No vamos a pensar que eso fue una realidad. Quizás muchos cristianos se sorprendan de lo que vamos a decir, pero Jesús el Cristo, en el momento de la crucifixión, dicen los sabios maestros que yo he estudiado, me refiero al maestro Samael, al maestro Lakshmi, todos los maestros gnósticos contemporáneos, el Cristo tenía 56 años, no era un jovencito de 30, era un hombre ya maduro. Entonces la muerte a los 33 años es simbólica simplemente, y la resurrección simplemente hace referencia a las vértebras de la columna, que esotéricamente son 33. Ahora, si la ciencia oficial dice que son 31 o 29, porque claro, toman de repente todo el hueso sacro como una sola vértebra, pero ahí están las subdivisiones. A propósito, hueso sacro por algo será, ¿verdad? Bueno, entonces, esa serpiente es una energía creadora, un fuego que nosotros tenemos dormido, que se puede despertar. Ese evento es un evento cósmico en el cual el que comienza a caminar, el que inicia el camino, el iniciado, entonces llega a un momento, mediante la práctica diaria o bueno, periódica del gran arcano ZF, de la gran maravilla, el gran misterio que el maestro Samael nos acercó a esta humanidad que estaba perdido, que lo encontró por ahí en un libro escrito apenas en latín, creo yo que de Krumheller, en su libro La Iglesia Gnóstica, un precursor gnóstico por cierto. Entonces, a partir de que el maestro develara, encontrara el camino, lo enseñó. Y dijo, bueno, hombre y mujer se deben unir sexualmente sin perder su energía sexual, prolongar el acto sagrado, refrenar esas energías que tienden a salir por una costumbre que venimos nosotros arrastrando de cuando caímos en la generación animal. Y entonces, mediante ese trabajo, ese fuego se va despertando. Pero primero tiene que crear en nosotros esa energía, el traje de bodas del alma, es decir, los cuerpos internos. Hemos hablado de esto en otros videos, en otros videoprogramas, lo pueden encontrar en este canal. Entonces, mediante ese trabajo, lo primero que se hace es crear los cuerpos. Lo segundo que se hace es que el fuego del Kundalini, el fuego del chakra coxigio, el Muladhara, se enciende. Y ese, amigos, es un evento cósmico maravilloso. Y hablo de evento cósmico, que es como lo llaman los maestros. No es una cosa que le sucede a una persona así porque sí. Es un suceso en el cual la Divina Madre, una parte de Dios que descendió para acompañar a su hijo, porque la madre siempre acompaña al hijo, esa madre descendió para acompañar al hijo, se vuelve a levantar con su propio hijo en su vientre, simbólicamente. Y ese hijo es el Cristo que va a nacer cuando ese Kundalini llegue al corazón. Ahí nace verdaderamente el Cristo. Y esto se produce cuando el Kundalini hizo todo ese traslado de fuerzas, luchando contra las energías negativas presentes en cada una de las vértebras. Y entonces en ese caso se ha levantado el fuego y se ha levantado la serpiente y nos ha iluminado, al menos en ciertas áreas importantísimas. A ese evento, que es el despertar del fuego, también se lo conoce como digamos, el comienzo de las iniciaciones de misterios mayores, ¿sí? Existen los misterios menores en los cuales podemos estar cualquiera de nosotros aprendiendo muchas cosas de la vida relacionadas principalmente con los elementos. Desde luego, cualquiera de nosotros que se haya propuesto un trabajo interior.
No cualquier persona que ande por ahí por la calle, que sus metas sean simplemente económicas o de éxito social o simplemente comunes, familiares, muy normales. No, nos referimos a una persona que se haya propuesto un trabajo sobre sí misma. Lo primero que tiene que hacer esa persona es enfrentarse a los elementos de sí mismo para ser rey de sus elementos y luego poder ser rey de el mundo y de los elementos en el exterior, como era el Maestro Jesús, que caminaba sobre las aguas, que podía mover montañas si quisiera. Es decir, un maestro con poderes. Antes de tener poder hacia afuera, o poderes sobre los elementos hacia afuera, hay que tenerlos hacia adentro. ¿Y esos elementos cuáles son? El fuego, el aire, el agua y la tierra, que a nivel psicológico se expresan el fuego como las pasiones, también como la ira, por ejemplo, como lo que son las explosiones de energía, el agua como la lujuria y también como el mundo emocional que uno tiene, los apegos y todo aquello, el aire con ese tipo de tiene que ver con los pensamientos, evidentemente, con esos vientos mentales, ¿verdad? Toda esa serie de pensamientos que te llevan de un lado a otro. Y la tierra, que tiene que ver con todo lo material. Deberíamos haber empezado con la tierra, que es el primero, ¿verdad? En realidad, la tierra tiene que ver entonces con justamente las cuestiones económicas, las cuestiones del dominio de la materia, de los aspectos de la materia. Entonces, una persona que se ha propuesto trabajar sobre sí misma, que ha trabajado sobre la tierra, sobre el aire, sobre el agua y sobre el fuego, entonces, si le llega este conocimiento de que el camino realmente comienza cuando se enciende el fuego, es capaz de transitarlo. Por eso esta enseñanza no se daba a cualquier persona, porque primero tenía que ser una persona que se haya enfrentado a sí mismo, que haya dicho, bueno, soy yo el que tengo que cambiar, soy yo el que tengo que despertar. El problema de mi vida no es tanto el afuera, sino el problema de mi vida es que yo no me conozco a mí mismo, no sé mis defectos, no conozco mis debilidades, no conozco mis errores psicológicos, y si los conozco, algunos es apenas la punta del iceberg, no he profundizado. Porque para profundizar hay que profundizar en la meditación, en el autoconocimiento, la autoobservación y todas las técnicas que entregan los sabios que vinieron a ilustrar a la humanidad en esta época. Me refiero a los maestros gnósticos de ahora y los precursores y otros tantos maestros que andan en distintas escuelas, pero que son sabios de verdad. Entonces, uno puede hacer un sendero preparatorio maravilloso y después tiene que entrar en algún momento por el sendero. Y cuando decimos el sendero, que de ese mismo sendero habló Jesús el Cristo, él decía, porfiad por entrar por la senda angosta y estrecha que conduce a la luz. Y muy pocos los hallarán, de 1000 que lo buscan uno lo encuentra, y de 1000 que lo encuentran uno lo sigue, y de 1000 que lo siguen uno es mío, decía. Entonces estas cosas las tenemos que reflexionar. Por algo un maestro decía esas cosas. Estamos hablando del ser, probablemente el ser más exaltado que haya pisado el planeta Tierra. Entonces queremos decir, este tema es un tema serio, no es simplemente una cuestión de conocimiento, por ejemplo, de una técnica para despertar el Kundalini. No, es un estilo de vida, es una filosofía de vida que se rige por las enseñanzas del Cristo, que dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, lo que estamos proponiendo, estúdiese, analícese, conózcase y niéguese en el sentido del ego, negar el ego de uno. El ego quiere hacer una cosa, haga lo contrario. El ego quiere gritar, cállese. El ego quiere ir atrás de cualquier persona por allí de sexo opuesto, siendo uno que uno ya tiene su propia pareja, niéguese. El ego quiere aparecer como un gran sabio, niéguese. Acá lo que interesa es uno poder ser útil a la gran obra, la gran causa, como dicen los maestros, que es nada más ni nada menos que la conducción de la humanidad hacia su propio desarrollo interior, hacia su propia salvación del alma, porque es el alma humana la que está en peligro. Eso lo explicaremos en otros videos, explicando cómo el alma se puede crear, cómo el alma se puede perder. Eso lo vamos a hablar, prometemos hablarlo en próximas
en próximos videos. Pero estábamos hablando del Kundalini. Entonces, el Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes, despierta en el chakra Muladhara, pasa por el chakra Swadhisthana, después por el chakra Manipura, que está en el plexo solar, después por el chakra Anahata, que está en el corazón, ¿verdad? Y los va abriendo, los va limpiando y los va poniendo en funcionamiento en una octava superior. Entonces empiezan a aparecer los poderes, las facultades que la persona tiene, empieza a desarrollar ciertas facultades. Al principio son también, digamos, incipientes, pero después comienzan a hacerse sentir con más fuerza. Por ejemplo, el corazón tiene mucho que ver con la intuición. La persona empieza a intuir, a sentir cuándo una cosa es, cuándo no es, por dónde tiene que ir, a escuchar la voz secreta del corazón, que es la voz secreta del íntimo, del Dios interior, que somos, que sos. Hay que aprender a escuchar esa voz. El plexo solar, chakra Manipura, tiene que ver con la telepatía. La persona empieza a captar muchas cosas del entorno, de los ambientes. El chakra Swadhisthana tiene que ver con el control sexual, el control sobre las aguas. La persona empieza a tener control sobre el sexo, no ya el sexo control sobre él, ¿sí? Ya empieza a poder retener sus energías y poder conducirlas inteligentemente hacia el interior, que eso ya lo hace la propia naturaleza, y la persona va adquiriendo poder sobre las aguas. Y el chakra Muladhara es poder sobre la tierra, sobre la estabilidad, sobre el ritmo, sobre su propia tierra filosofal, su propio cuerpo. Bueno, así entonces se va desarrollando el ser humano, va humanizándose verdaderamente, va adquiriendo las facultades de un verdadero ser humano superior, del hombre superior, dijera Confucio. Y esa serpiente va levantándose, se va levantando por la columna, abriendo esa columna. Cuando llega a la altura del verbo, aparece el verbo creador, ya un verbo con fuego. Un verbo foático, capaz de fecundar las conciencias, de llegar a lo profundo de las conciencias, de impactar en las conciencias a través del verbo cargado de energía creadora. Posteriormente ese fuego sigue ascendiendo, ya pasa el chakra Vishuddha, llega por ejemplo al chakra Ajna en el entrecejo. La persona empieza a imaginar con justeza, lo que se llama clarividencia. Empieza a poder tener mucho más fuerza mental, mucha más capacidad de concentración, mucho mayor capacidad de visualización, de imaginación, mucho mayor precisión para enfocarse en las cosas. Después comienza el desarrollo, por ejemplo, del chakra Sahasrara, el chakra de los 1000 pétalos, ese que dibujan a los santos por algo. Los católicos le dibujan con un arito en la cabeza. En realidad no es un aura, es una aureola. Al final quedó un aro dibujado, pero eso no es. Los verdaderos santos que han levantado el Kundalini, aquellos sabios antiguos, tenían un resplandor en toda su cabeza. Posteriormente el chakra, la serpiente del Kundalini, en la primera iniciación de misterios mayores, desciende al corazón. Vuelve al corazón, forma ese bastón de los patriarcas. Y allí se deposita, y ahí nace el Cristo. De los tantos nacimientos que hay espirituales, ese es el comienzo del nacimiento segundo, del nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que sucede ahí para los que nos siguieron en otros videoprogramas? Sucede que Atman y Buddhi, el ser, el real ser, el íntimo de nosotros, el Padre que está en secreto, se fusiona con el Buddhi, que es la conciencia superlativa del ser, que es, digamos, el Sefirot encargado de la comprensión divina, de esa contemplación de las grandes verdades. Ellos se fusionan y ahí nace la mónada individual. Ahí se puede decir que tenemos un ser realmente. Bueno, pero ahí recién comenzó el trabajo. Luego hay que levantar la segunda serpiente que sube por el canal medular etérico, del cuerpo vital, del cuerpo etérico.
Y comienza otro trabajo que es con esa segunda iniciación de misterios mayores. Entonces, ¿qué tiene de malo todo esto? Nada de malo. ¿Qué tiene que ver con los reptilianos y con todo eso? Nada que ver. No se dejen confundir por gente que nunca ha despertado el fuego ni el kundalini, o que si le despertó luego está más caído que al principio, porque si una persona en algún momento hace este trabajo, pero luego por alguna falla o por alguna equivocación en el camino resulta ser que empieza a perder la energía, esa serpiente baja. Y ahí sí comenzamos a hablar de la serpiente tenebrosa, que se llama el órgano kundartiguador. Es más, la palabra kundalini es un término atlante, explican los sabios, que significa fin del órgano kundartiguador. El órgano kundartiguador es la serpiente, digamos, bajando, precipitándose desde el coxis hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del ser humano. Es la serpiente negativa, es la cola de Satán. Esa cola de Satán que tienen los demonios en los mundos internos es el mismo fuego proyectándose hacia abajo, descendiendo y haciendo que la persona despierte, pero en el mal. Porque en esoterismo se puede despertar en el bien o despertar en el mal, y eso está también en las escrituras. Cuando dice que en los tiempos del fin algunos despertarán para gloria y vida eterna y otros para confusión perpetua. Es decir, hay gente que despertará pero en el mal. Porque se dedica a prácticas sexuales aberrantes y todo aquello, y despierta eso como poderes pero negativos. Son poderes hipnóticos, poderes tenebrosos de manipulación de masas y poderes negativos que tienen que ver con el culto al ego, el culto al yo. Pero no queremos eso nosotros queremos que la serpiente se levante y nos divinice, que nos otorgue la dicha, la felicidad. Porque si hay cosas que suceden cuando la serpiente del kundalini empieza a levantarse, es que la persona empieza a acceder a estados de conciencia superiores, a vivencias de integración con su divinidad interior profundas, a experiencias en el mundo astral, en el mundo mental, en los planos superiores de conciencia, a vivencias espirituales y místicas, a una lasitud en el cuerpo, un estado interior totalmente diferente. Ese es el camino realmente que propone la Logia Blanca. Ese es el camino que propone la Gnosis. Despertar el Kundalini, levantarlo y levantar al Cristo en nosotros. Porque así como la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara en el desierto, así el Hijo del Hombre, el Cristo, tiene que ser levantado. Y el Cristo es fuego. Cuando a Cristo lo crucifican, le ponen un cartelito arriba que dice INRI. El INRI es un mantra enfoático, un mantra del fuego. Significa Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. Y la naturaleza que renueva es la naturaleza interior. Ese es el fuego, ese es ese cartelito. No significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. No, no es así, eso se lo pusieron burlándose. Pero no sabían que esotéricamente ese cartelito tenía que estar, porque significa Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva, nos renueva. El fuego es el que renueva todo siempre. Si no, vean un incendio, aparece el incendio, pues muere todo y después reverdece con mayor fuerza. Bueno, lo mismo sucede a nosotros, morimos nosotros. Muere Marcelo, muere fulanito de tal, va muriendo y va naciendo el ser en nosotros. Se va expresando el ser y va naciendo el Cristo, que se va haciendo hombre en un corazón. Así que esto tiene que ver entonces con la sabiduría de la serpiente. ¿Qué son los reptilianos y todo aquello? Bueno, yo prefiero creer que se trata de demonios simplemente. Hoy en día hay muchos con cuerpos físicos, precisamente esos que gobiernan los institutos de crédito internacional, el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, FMI, Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller, Kissinger, Soros. Uno les mira la cara y uno se da cuenta que son miembros de la élite oscura.
son gente con facultades, con poderes, no son gente común y corriente, pero facultades negras. No son tontos, son muy astutos, muy inteligentes. Pueden manipular y crear una dictadura en un país, crear un imperio por allá, por acá. Buscan formar un gobierno mundial. Pero son adeptos de las sombras. Son gente con poderes negros. Eso para mí son los reptilianos, que ustedes conocen el término por ahí, un término que no me gusta, lo aplicaría solamente así. Son demonios del abismo con cuerpo físico. ¿Por qué tienen cuerpo físico ahora? Bueno, por unas leyes de la vida, nosotros, la humanidad, tenemos que experimentar y ver las consecuencias que tiene eso para aprender. De alguna forma, esto también es parte de un plan superior, mayor, que es que convivamos con el mal y despertemos y nos definamos si vamos a transitar el camino del Cristo o si vamos a transitar el camino de ser seguidores de esos demonios. Esos demonios con cuerpo físico tienen miles y millones de prosélitos y de seguidores. Todos esos senadores que ellos compran, todos esos empresarios que ellos compran, todos esos miembros de supuestos agencias de investigación que no son más que patas, que ellos tienen tentáculos de su poder, son sus prosélitos. Entonces, el ser humano, ¿en qué estamos acá? ¿Estamos en una granja humana? No. ¿Qué es lo que estamos? En un planeta en donde tenemos que aprender la ciencia del bien y del mal. En un planeta en donde tenemos que ser fríos, es decir, desarrollar ese frío de la frialdad del corazón, o desarrollar el fuego y el calor del corazón. ¿Verdad? Ellos han desarrollado el frío, por eso dicen son reptilianos, porque tienen sangre fría. Sí, ellos matan igual a millones de personas y no se les mueve un pelo. Realmente han endurecido la coraza del corazón a tal punto que llegan a ser así totalmente insensibles al dolor humano, porque ellos van en busca de otra cosa. Esos son los fríos. Pero podemos ser los calientes, ¿verdad? Podemos ser los que tenemos ese corazón que queremos que tenga luz, que tenga amor, que tenga sinceridad, que tenga honradez, que tenga bondad, que tenga capacidad de expresar la verdad. Bueno, entonces, dediquémonos a cultivar, a trabajar sobre nosotros mismos, a cultivar ese fuego interior. No permitamos que se nos pierda como a las sombras comunes y corrientes que nunca van ni para un lado ni para el otro. No sirven ni para lo bueno ni tampoco mucho para lo malo. Son manipulados y punto. Son siempre seguidores y punto. No seamos eso, seamos calientes. Esa es la propuesta. Trabajemos en el fuego, trabajemos en el conocimiento, despertemos a ese Cristo, a ese fuego que está allí debajo, que bajó para redimir los pecados del ser humano, y levantémonos con él. Si quieren saberlo, nosotros mismos somos ese fuego. Así que eso es lo que tenemos que levantarnos nosotros mismos para poder ingresar en unas etapas de desarrollo superiores y realmente realizarnos. Realmente cumplir con el propósito que tiene la vida en este planeta. Esperamos haber sido claros, siempre estamos atentos a los comentarios de ustedes y los comentamos en los lugares correspondientes, en la sección de comentarios del canal de YouTube. También nos pueden seguir en Facebook, estos diálogos esotéricos. Un abrazo.